La partida que vamos a ver hoy es Maroski contra Alekhine. Recordemos que en la primera ronda Alekhine ganó con negras a Yates, mientras Maroski, también con negras, hizo tablas contra Edward Lasker. Con esos resultados, Alekhine lideraba la clasificación con un punto, empatado con Tartakov. Mientras tanto, Maroski, con medio punto, iba empatado con Capablanca, Edward, Janowski, Marshall y Retty. Quiero aprovechar la ocasión para decir que en la primera ronda no vimos jugar a Edward Lasker porque, al ser un número impar de jugadores, en todas las rondas de este torneo había siempre un jugador que descansaba. Y en la primera ronda ese jugador fue el ex campeón del mundo Emmanuel Lasker. Lo cual no debe ser una gran noticia, descansar en la primera ronda, cuando precisamente no debes de estar cansado. Pero volvamos a lo que nos ocupa, y es esa partida que vamos a ver hoy, Maroski-Alekhine. El primero de la clasificación, Alekhine, contra Maroski, que era sexto en aquel momento en el que el torneo acababa de empezar y prácticamente estaban todos a un solo punto de distancia. Maroski llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4, a lo que Alekhine respondió con caballo F6. Hoy vamos a disfrutar de la defensa Alekhine en manos del propio Alekhine. La idea principal de esta defensa es un intento de provocar a las blancas para que avancen sus peones. Desde luego, la jugada E5 se nos va aquí de las manos con blancas, pero entra dentro del plan negro, que quiere provocar una sobreexpansión de los peones blancos para debilitarlos. Sin duda, caballo F6 es una jugada muy provocadora. La línea principal podría seguir con caballo D5, C4, caballo B6, D4. Como vemos, las blancas ocupan rápidamente el centro, a lo que las negras responden generalmente D6. Y después de E por D6, E por D6, se llegaría a la variante del cambio, una de las más sólidas en esta defensa. Pero mejor no nos compliquemos y volvamos a la partida después de caballo F6. D3. Maroski prefiere no entrar en la provocación negra. E5, F4. Una jugada agresiva al estilo del famoso gambito de rey. Avanzar este peón con el rey aún sin enrocar convierte a la diagonal E1, H4 en una potencial debilidad blanca. Caballo C6. Caballo F3. El caballo en F3 cubre casillas vitales. Por ejemplo, cabe destacar la casilla H4, que ahora está dominada por el caballo, protegiendo así la diagonal E1, H4. D5. Las negras, que al principio de la partida parecían dispuestas a regalar el centro, ahora lo atacan furiosamente. Además, se abre la diagonal del alfil para que éste llegue a G4 rápidamente. E por D5. Caballo por D5. F por E5. Alfil G4. Clavando el caballo y dejando al peón de E5 indefenso. Alfil E2. Maroski se decide por una línea muy natural: desclavar inmediatamente el caballo. Pero aquí hay una variante muy interesante para el blanco, que comienza con C3. Y ahora, si las negras capturan el peón con caballo por E5, la dama se desclava con ataque inmediato. Una idea muy interesante,
Sigamos un poco con esta línea. Dama A4 jaque. La dama se desclava y ahora parece que las piezas negras están mal colocadas. Dama D7. Protege al rey y al mismo tiempo al alfil. Dama E4. Ahora son las negras las que están clavadas. Las blancas pagan al negro con su misma medicina. La diferencia es que las negras no pueden salvar su caballo. Lo mejor para el negro aquí sería F6. D4, enroque largo, D por E5 y alfil C5. Las blancas han ganado una pieza, pero están algo retrasadas en el desarrollo. Si el blanco consigue poner a su rey a salvo, tendrá ventaja en esta posición. Pero esto aún habría que jugarlo. Nosotros mejor volvemos a la posición de la partida después de alfil E2. Alfil por F3. Alekhine, por supuesto, no pierde la ocasión de eliminar al caballo defensor de la diagonal E1 H4. Alfil por F3, dama H4 jaque. Este jaque es un momento clave de la partida. Las negras están a punto de acabar con su desarrollo. En cuanto enroquen en largo, su rey estará a salvo. En cambio, el rey blanco está ahora mismo en una encrucijada. El enroque largo está casi descartado porque se tardaría demasiado. El flanco de dama blanco está aún como al inicio de la partida. No se ha tocado ni una sola pieza. El enroque corto, por su parte, no parece seguro porque ese flanco está ahora mismo atacado por el negro. ¿Qué debe hacer el blanco en esta situación? Veamos primero lo que hizo Marovsky. Rey F1. Marovsky decide renunciar al enroque dejando al rey en una posición expuesta. La continuación más correcta según el módulo en esta posición es G3. La posición blanca no es tan terrible como parece si se sabe aprovechar los recursos tácticos que tiene el blanco en esta posición. Dama D4, amenazando recuperar el peón y evitando que las blancas se enroquen, pero ahora el blanco cuenta con la jugada dama E2. Esta jugada de dama impide que las negras recuperen inmediatamente el peón gracias a la clavada. Por ejemplo, si caballo por E5, sigue C3, dama por D3, dama por E5 jaque, caballo E7, alfil por B7 y ahora es el rey negro el que realmente está incómodo. Las blancas le habrían dado la vuelta a la tortilla, por eso las negras no pueden comer en E5 y las blancas tienen tiempo para igualar la partida después de enroque largo. C3, D por E5, D4, dama por E2 jaque, rey por E2, llegando a una posición donde las blancas han resuelto sus problemas y la partida está igualada. Pero volvamos a lo que sucedió en la partida después de la jugada de Marovsky, rey F1, donde las blancas ya no disponen de este recurso táctico que acabamos de observar. Enroque largo. La posición para el blanco ahora mismo parece asfixiante. Van claramente por detrás en el desarrollo y su rey no está seguro. Estas son las condiciones habituales donde un gran maestro de la talla de Alekhine te hace una masacre en pocas jugadas. Caballo C3, desarrollando una pieza y amenazando una captura, lo que provocaría un cambio beneficioso o una retirada con pérdida de tiempo. Pero Alekhine sigue incorporando piezas al ataque con alfil C5. La amenaza de mate permite que las negras ignoren la amenaza contra su caballo. Caballo E4, defendiendo el mate en F2. Pero la forma más precisa de defender esa amenaza era con dama E1. Y aquí Marovsky habría podido salvar medio punto, porque la amenaza combinada contra la dama y el caballo negros obligaría a Alekhine a cambiar damas con dama por E1 jaque
rey por e1. Y sin las damas en el tablero, el ataque negro no tiene fuerza. Volvamos a la partida después de caballo e4, la defensa que hizo en su día Maroski. Caballo e3 jaque, alfil por e3 única, alfil por e3, dama e1. Cosas del ajedrez. La jugada dama e1, que antes era salvadora, ahora no sirve para nada, aunque parezca igual de buena o incluso mejor. Maroski confía en encontrar contrajuego, pero es un intento fallido. La jugada precisa era dama e2. Pero llegados a este punto la posición ya era muy compleja y la jugada de la partida dama e1 es sin duda la elección más humana. Dama h6, caballo g3, una defensa indirecta del peón de e5. Maroski sin duda había previsto que la partida se igualaba después de caballo por e5, caballo f5 con ataque doble, dama f6, dama por e3, la mejor continuación, porque intentar ganar pieza aquí sería un error, dama por f5, dama e4, forzando el cambio de damas, dama por e4, alfil por e4, y la partida estaría de nuevo igualada. Pero Alekhine encuentra la manera de seguir presionando, y a la jugada caballo g3 de Maroski responde con caballo d4, sumando otra pieza al ataque gracias a un cálculo preciso que le permite darse cuenta de que las negras no tienen contrajuego. Creo que esta jugada es el golpe definitivo que decide la victoria. Dama b4. Es posible que Maroski confiase en este ataque para responder a caballo d4, pero Alekhine parará fácilmente las amenazas y la posición blanca seguirá siendo inferior cuando el ataque haya desaparecido. c6, dama a4, rey b8. El sueño de un ataque blanco ha desaparecido y Maroski debe volver a la realidad de una defensa muy complicada en posición inferior. Torre d1, torre h e8. Es interesante ver cómo Alekhine mantiene la tensión mientras va incorporando una tras otra todas sus piezas al ataque. En ningún momento pierde los nervios, ni se precipita con los cambios y las capturas queriendo decidir la partida por la vía rápida. h4. Un intento desesperado de activar la torre de h8 en una posición donde no quedan jugadas buenas. Dama f4. La dama llega a f4 amenazando de todo. Solo la dama blanca en la cuarta fila está evitando la derrota de Maroski. Por eso después de torre h3, defendiendo el caballo, Alekhine juega b5. Veamos que la dama no puede mantenerse en la cuarta fila. Por ejemplo, si el blanco jugase dama b4, intentando mantener la cuarta fila, seguiría a5. Y no se puede jugar dama por a5 por caballo por f3. Y si g por f3, dama por f3 jaque, rey e1, dama f2 mate. Por eso Maroski se vio obligado a responder a b5 con caballo h5, dejando a las dos damas atacadas. Pero después de b por a4, caballo por f4, alfil por f4, las blancas han perdido una pieza limpiamente. La partida siguió un poco más con c3, caballo por f3, torre por f3, alfil por e5, torre por f7, torre f8, forzando el cambio de una torre.
cambio que no llegó a producirse porque en este punto Maroski asumió su derrota y se rindió. Una rápida y limpia victoria de Alekhine que empezó el torneo con 2 victorias con negras. Un comienzo inmejorable. Un saludo y hasta la próxima partida.